Nosotros hemos preparado una presentación en la siguiente clave. Nos interesaba más que mostrar los hallazgos, que es una investigación en curso, compartirles la ruta metodológica que hemos estado siguiendo, desde el origen de las preguntas hasta el trabajo que por ahora hemos relevado. Eh, y bueno, iremos compartiendo algunos de los hallazgos, pero más en clave preliminar y en una clave de las decisiones que nos han hecho tomar esos hallazgos primeros, ¿no? Pues, bueno, en eh, lo primero es contarles el origen de esta inquietud, ¿no? Y eso me parece nos parece a nosotros muy importante porque muchas veces el origen de las preguntas es el más pedestre que nos podamos imaginar. En mi caso, digamos, yo no, o sea, llegué a esta ciudad hace casi 8 años y una de las primeras cosas que me llamó la atención fue ver mujeres trabajando en las obras de construcción, viniendo y de habiendo visitado sitios en donde eso no es lo común. Y ahí comenzaron las primeras inquietudes, en mi caso. Luego nos encontramos. Bueno, en mi caso, de varios años de haber estado trabajando en cuestiones de violencia de pareja y violencia de género, en un trabajo que había hecho recorriendo el país en distintos estados para ver las políticas contra la violencia, me topé con una experiencia fue en Yucatán, eh, donde había un convenio entre una ferretería muy grande y el Instituto de las Mujeres, y en ese convenio el proyecto era ofrecer, esta gran ferretería ofrecía cursos a mujeres en oficios, plomería, carpintería, electricidad, etcétera. Ponía el dinero el Instituto de las Mujeres y la ferretería ponía las herramientas y la capacitación, y me llamó muchísimo la atención ver la gran afluencia. Me dijeron que se había llenado de mujeres interesadas en tomar estos cursos, y ahí fue la primera vez que se me ocurrió pensar, bueno, ¿por qué tantas mujeres se interesan por oficios y por trabajos que culturalmente son considerados masculinos, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, ¿qué pasa después? ¿Qué pasará después con estos programas y políticas que están orientados a incorporar a las mujeres a trabajos llamados masculinos, ¿no? O masculinizados, para decirlo más correctamente? Y fue así que surgió una investigación donde, que acaba de salir el año pasado, un libro, donde comparaba la experiencia de mujeres en trabajos masculinizados en la Ciudad de México con mujeres que se ocupaban en trabajos típicamente femeninos, ¿no? Y a partir de ahí, que fue un estudio bastante exploratorio, surgieron nuevas preguntas y el deseo de seguir investigando y profundizando, sobre todo en los trabajos masculinizados y por qué las mujeres ingresan a estos trabajos, pero sobre todo cómo les va después, ¿no? Cómo les va tanto a ellas como a los mercados laborales o a los espacios de trabajo donde las mujeres se incorporan, sobre todo considerando culturas como la nuestra, con normas de género muy tradicionales, donde seguramente iban a encontrar muchas resistencias. Y fue así como, platicando con Leslie y viendo nuestros intereses bastante cercanos, surgió esta asociación para hacer un estudio, ahora sí, sobre las mujeres en ocupaciones de la construcción, ¿no? En oficios, ¿no? Esa es un poco la historia del encuentro, de esta sociedad y del proyecto. Obviamente, hay que ponerse serias y sobre todo pensando en que muy seguramente esto que nosotros estábamos viendo como un hallazgo particular formaba parte de un proceso más amplio, ¿no? Y ambas somos sociólogas. Entonces, nos dimos a la tarea de identificar el contexto, el tipo de pregunta que era más productiva, que era más interesante o que podía, pues es más fructífera, y las discusiones en las que había que insertarse para que esas preguntas fueran interesantes. Una de esas primeras cosas era ubicar qué es lo que pasa con la construcción como actividad económica, que es de carácter global, que es de carácter cambiante, y por tanto se convierte en un mercado laboral. Y por otro lado,
reconocer que hay una larga discusión acerca de la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado. Y un poco eso es lo que les vamos a tratar de compartir ahora. Lo primero, para plantear nuestras preguntas, es partir del contexto, ¿no? Reconocer que la construcción no es una actividad que ocurre únicamente a nivel local, digamos que sí tiene expresiones locales, pero que es una actividad global. Y analizando algunos primeros datos, nos dábamos cuenta que a nivel global esta actividad está organizada en dos grandes segmentos, podríamos decir, sociedades, países o economías que son intensivas en tecnología y capital, y otras en donde esta actividad es intensiva en fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se traduce esto? Les voy a hablar con datos más o menos de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, donde estos países que son más intensivos en tecnología y capital concentran poco más 3/4 partes de la tecnología y el capital a nivel global para la actividad de la construcción y apenas emplean 1/4 parte de la fuerza de trabajo a nivel global. Y esa relación se invierte en regiones como América Latina o México. Entonces, ¿cómo se traduce eso en el caso de México? Para empezar, si partimos de que es una actividad intensiva en fuerza de trabajo, había que tratar de identificar cuál es el papel de las mujeres o el lugar de las mujeres o la proporción con la que las mujeres están participando de ese mercado de trabajo. Y las características de ese mercado de trabajo, que históricamente ha sido precario, no es una novedad, la precariedad como fenómeno contemporáneo responde a muchas otras lógicas como el deterioro institucional de las instituciones de protección laboral, pero en el caso de la construcción ha sido históricamente así. En este contexto encontramos más o menos para datos del 2017 que en el caso de México, 1 de cada 10 trabajadores en el país son mujeres. Pero en Ciudad de México esa proporción cambia a 1 de cada 6 y eso en parte explicaría por qué son más visibles o por qué fueron más visibles para alguien como yo y para alguien como Cristina, ¿no? Que vamos por la calle, caminamos y vemos las obras y las encontramos. También nos encontramos con un trabajo pionero, Flor de Andamio, que nos informó de algo muy importante. La presencia de las mujeres no es algo enteramente novedoso en esta ciudad. Ya desde los 80s y 90s hacían parte, pero era fuerza de trabajo estacional, digamos, en momentos de expansión de la actividad y básicamente estaban siempre realizando tareas de baja jerarquía y complejidad. No obstante, tenemos evidencia de que hay mujeres, que hay presencia de mujeres en estas ocupaciones. El imaginario que sigue predominando es que son ocupaciones masculinizadas. Bueno, y todo esto se enmarca dentro de procesos sociales más amplios, como lo que le llamamos la feminización de los mercados laborales y de las ocupaciones, ¿no? ¿Qué quiere decir feminización? Pues puede tener muchas acepciones y muchas maneras de entender el fenómeno. Lo más común es pensar en feminización cuando se incorporan las mujeres al trabajo remunerado, ¿no? O sea, no quiere decir que las mujeres nunca estuvieron en el trabajo remunerado, pero sí que hay épocas y momentos históricos donde esta incorporación se vuelve muy visible y más masiva. Entonces, a esto se le ha llamado en la sociología del trabajo feminización del mercado laboral en general, ¿no? ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, se ha visto en América Latina, por ejemplo, en momentos de crisis, para suplir o complementar los ingresos del cónyuge, pero también paralelamente porque se van dando cambios en las familias y en las expectativas de las mujeres. Entonces esto va paralelo, ¿no? Cambios en las familias, en los roles de género, en los tamaños de las familias, y esto aunado a situaciones económicas cambiantes hace que las mujeres salgan al mercado laboral y cambien entonces los papeles de género tradicionales, ¿no? Esto se ha venido dando desde hace décadas, pero al mismo tiempo ocurre en momentos de expansión del empleo y de la producción como reserva de la fuerza de trabajo y al mismo tiempo, sobre todo en América Latina, donde hemos visto procesos de precarización y deterioro de los salarios de los hombres, que normalmente en el modelo tradicional son los proveedores, se convierten un poco para el mercado en mano de obra más barata, ¿no? Entonces ahí podemos citar aquí las maquilas y muchos otros mercados laborales donde la presencia de mujeres tiene que ver con este abaratamiento de la mano de obra en momentos de necesidad
fuerza de trabajo, ¿no? Por otro lado, otro de los procesos que se le ha llamado feminización es el crecimiento de ocupaciones que son como continuidad de los papeles de cuidado tradicionalmente asignados a las mujeres, como la salud, la educación, los servicios personales y muchas otras áreas del mercado laboral que se asocian con el cuidado, ¿no? El servicio doméstico, etc. Y otra acepción, digamos, de la idea de feminización, que es la que nos interesa a nosotras, es la incursión de mujeres en ocupaciones típicamente masculinas o masculinizadas, ¿no? La cultura y la sociedad las ve como masculinas. Y esto se relaciona con la segregación por género, ¿no? De los mercados laborales. También hay una relación entre la feminización y la precariedad del empleo, y entonces pues se ha dicho bastante, se ha estudiado que el empleo femenino, sobre todo en nuestra región, es un empleo de menor remuneración y precario comparado con el masculino. Y hay una discusión también sobre si esta participación mayor de las mujeres en los mercados de trabajo implica empoderamiento de las mujeres o es una devaluación de las actividades a las cuales ellas se insertan. Y esta discusión pues no está zanjada porque encontramos quizás ambos fenómenos al mismo tiempo, ¿no? O sea, es muy probable que para muchas mujeres ingresar a los mercados laborales, aunque sea en situaciones de precariedad o menor salario, es un elemento de autonomía, de empoderamiento relativo, comparando con sus situaciones anteriores o con la de sus madres y abuelas, por ejemplo. Al mismo tiempo, también se registra en la literatura y en los estudios sobre el trabajo que las actividades donde ingresan las mujeres de manera masiva se devalúan, ¿no? Y esto es una cosa que tiene mucho que ver con nuestro estudio, porque el temor a la devaluación de una actividad económica lleva a barreras y a resistencias al ingreso de esta población que se supone devalúa la actividad, ¿no? Los factores de la feminización, de estas distintas formas de feminización que observamos, son varios. La apertura económica de nuestras sociedades, la precarización generalizada, ya mencionamos, una instrumentación de la división sexual del trabajo, que tiene que ver con esta segregación laboral entre actividades consideradas femeninas, actividades consideradas masculinas, es decir, las que implican fuerza física, o cuestiones de matemática. O sea, el mercado amplio puede estar segregado de muchas maneras, ¿no? Y también las normas de género y los estereotipos de género que prevalecen en nuestra sociedad, que implican subordinación de las mujeres, ¿no? Para nuestro estudio nos hicimos nuevas preguntas sobre feminización, sobre todo ya pensando en la construcción. Primero queríamos ver si esta feminización varía según el nivel al que estamos viendo, los niveles micro, meso y macro del mercado laboral, y también la escala territorial de observación. ¿Por qué? Pues los números pueden mostrar, los números agregados pueden mostrar que hay más mujeres en un sector de actividad, pero no sabemos dónde están, en qué espacios, en qué tipo de industria, en qué subsectores de la industria, y entonces, y en qué regiones, en la ciudad, en qué tipo de ciudades. Entonces, suponemos que la feminización va a ser variable, ¿no? Por otro lado, no solamente queríamos documentar la presencia femenina en la industria de la construcción, sino también reconstruir los procesos y las relaciones que propician esta participación mayor de las mujeres. No solamente ver que hay más mujeres, sino también por qué hay más, cómo entran, cómo ingresan, por qué se quedan, por qué no se quedan, etc. Y las relaciones sociales que se dan a distintos niveles, ¿no? El mercado tiene distintos niveles. Y además, por último, queríamos ver las desigualdades que operan en esta incursión de las mujeres a la construcción, no solo pensando en brechas salariales, que es un tema bastante estudiado, sino también que otras desigualdades operan en el ingreso y la permanencia de mujeres en estas ocupaciones. Estos elementos, una inquietud primaria, darlo con discusiones más amplias, es lo que nos permite construir la pregunta. Es decir, hay un trabajo tanto de reflexión como de investigación para llegar a nuestra pregunta.
bueno, decíamos, no basta con decir que hay mujeres, sino hay que explicar un poco más en qué consiste esa presencia. Y nos dimos cuenta que para entender por qué vemos cada vez más mujeres en oficios obreros de la construcción, había que preguntarse por el proceso de incorporación a varias escalas, justamente en varios niveles. Pero además avanzar un poco para hacer esto más interesante en qué implica esa presencia, cómo eso reconfigura el espacio social llamado mercado laboral de la construcción. Entonces, por un lado, nos hacemos preguntas específicas asociadas a, y ojo con esto, no son factores que causan, sino que coadyuvan, que de alguna manera más en una lógica de red y no de relación lineal, están coadyuvando a que más mujeres se incorporen. Y esos factores están, decía, en muchos niveles. La lógica de la actividad económica, en la lógica de la organización del trabajo, como en la propia de las relaciones laborales en sitio, ¿no? En las obras. Por otro lado, también nos preguntamos en qué consiste esto que hacen las mujeres. Es decir, no es solamente que están ahí, sino qué es lo que están haciendo. Esto se relaciona también ahora cuando veamos la relación que hay entre preguntas y objetivos, ¿no? También preguntarnos por las condiciones laborales y de trabajo cuando las mujeres se incorporan a este sector y una otra dimensión que tiene que ver con la agencia de las mujeres, es decir, no solamente son condiciones, llamémosle estructurales, que coadyuvan a que ellas se incorporen, sino también hay un proceso decisional que está mediado por un montón de condicionantes. Y ahí nos preguntamos por las estrategias y los recursos que ellas movilizan, tanto a nivel individual como colectivo, para incorporarse y para permanecer dentro de este mercado laboral. ¿Cómo se relaciona esto con los objetivos? Bueno, como es un trabajo exploratorio, bien señalaba Cristina, estamos procurando con este estudio establecer los rasgos de ese proceso. Es un propósito bastante descriptivo, pero en esa descripción también hay una aspiración de explicación. De manera muy pedestre nos proponemos analizar cuáles son los factores y la configuración de esos factores que han permitido, que han coadyuvado a que cada vez más mujeres se incorporen a los oficios obreros, entendiendo esto como reconstruir la lógica de la actividad económica, las dinámicas empresariales que tienen que ver con el reclutamiento de la fuerza de trabajo y las motivaciones de las obreras para incorporarse a esos oficios. Describir el trabajo que realizan las mujeres no solamente en términos llanos, sino ubicarlas dentro de esa lógica de organización. ¿Qué posiciones están ocupando en la división del trabajo? ¿Qué posiciones ocupan en la jerarquía de las tareas y oficios? Y comparar, es decir, si estamos afirmando a nivel teórico que las mujeres siempre están en desventaja respecto a los hombres, comparar genuinamente las condiciones laborales y de trabajo con sus pares masculinos. No necesariamente, es decir, no vamos a contrastar la situación de una mujer obrera con la de un ingeniero en particular dentro de la obra, vamos a comparar con sus pares. Y por último, identificar las estrategias y recursos que ellas movilizan. Aquí insistir mucho en el papel que también le damos a la agencia, y esto es muy de la sociología contemporánea. Bueno, como hipótesis de trabajo, que bueno, insistimos mucho con Leslie en que esto queremos que sea una plática, más que una exposición de una metodología, una plática de cómo la metodología o un diseño de investigación va y viene y se va afinando, se van estableciendo hipótesis de trabajo que luego hay que afinar y hay que modificar, y eso es lo que nos ha ocurrido, como ocurre en toda investigación. Pero partimos de estas, para empezar, que en las últimas 2 décadas la construcción de vivienda en la Ciudad de México ha experimentado un proceso de expansión y mayor actividad, y que este fenómeno ha implicado el incremento de la demanda de fuerza de trabajo, haciendo que la participación femenina en las ocupaciones relativas a este sector se torne constante y no eventual. Esa es una de las hipótesis, que se quedan, no solo entran, sino que se quedan, y que pueden quedarse cada vez más, ¿no? La segunda es que las mujeres obreras del sector de la construcción de vivienda en la Ciudad de México ocupan posiciones y realizan tareas de menor jerarquía en condiciones laborales más precarias con respecto a las de sus pares masculinos. La tercera es que íbamos a encontrar 2 perfiles. Uno, mujeres de baja escolaridad con primaria o menos, y si cuentan con capacitación especializada, generalmente con trayectorias previas como trabajadoras del hogar.
sin capacitación especializada. Y otro perfil que previo a su inserción en el sector recibieron formación técnica especializada y han alcanzado un nivel medio de escolaridad. Esta era una hipótesis que luego tuvimos que cambiar o modificar un poco, parcialmente, como luego les vamos a contar. Por último, también que las mujeres encuentran en estos oficios de la construcción una mejor alternativa de ingresos con respecto a otras ocupaciones en las que podrían insertarse de acuerdo a sus características de escolaridad y de clase y incluso de capitales sociales, ¿no? Estas son un poco las hipótesis de trabajo con las que arrancamos, ¿no? Metodológica o cómo responder muy bien maquetadas y redactadas preguntas, pero hay que lanzarse al agua, básicamente. ¿Cómo vamos a responder? Inicialmente nos habíamos propuesto una estrategia con dos principales entradas. Una que llamamos etnografía estratégica, que enseguida me voy a explayar a qué nos referimos con esto, y otra a través de métodos biográficos. Llamamos etnografía estratégica porque no se trataba de hacer observación, en este caso en las obras, que inicialmente así lo pensamos como una observación en obras, a partir de la obra misma y esta idea de la etnografía clásica de prolongar la presencia, de mimetizarse con ese contexto en particular para hacer una descripción densa. Estamos hablando de una obra, se ubica en un contexto más amplio que es la economía, tanto de la ciudad como nacional, es decir, hay conexiones más hacia arriba, está multisituada, es lo que estamos diciendo. Y había que escoger las localidades, en este caso las obras, donde observar a partir de distintos criterios, pero conectándolo de manera, pues es estratégica, no nos iba a hablar la obra por la obra misma. En el caso de los métodos biográficos, lo que estamos buscando, lo que estábamos tratando de rastrear era tanto como los elementos que podían explicar desde la trayectoria de las obreras, la incorporación a este sector, como sus motivaciones y estrategias. Hay un componente que siempre forma parte de cualquier investigación y aún más de esta naturaleza, que es la reconstrucción del contexto, y eso lo teníamos contemplado a partir de dos grandes entradas. Por un lado, un estado de la cuestión. Hay varios estudios en distintas regiones del mundo sobre mujeres en la construcción, y luego también a partir de examinar, de reconstruir a partir de múltiples fuentes documentales y orales, entiéndase, informantes clave, cómo funciona la construcción como sector económico en el país y en esta ciudad. Y cómo se conectan también. En el camino, pues nos encontramos trabajos que nos mostraron una beta que era muy, muy importante no olvidar. O sea, no era algo que habíamos considerado inicialmente, sino que descubrimos. Y es que había que tener en cuenta la espacialidad, la geografía de la actividad económica, y particularmente acá, porque a diferencia de la lógica clásica del trabajo, muy en clave del trabajo industrial, de la organización industrial del trabajo, estamos hablando de que es una actividad en donde el producto del trabajo se queda en un lugar y es la fuerza de trabajo la que se mueve. Y esa era una clave muy importante para poder tomar decisiones metodológicas y también construir explicaciones. Una cosa muy importante de decir es que todas estas decisiones, toda esta reflexión, todo este ir y venir, nos es posible porque nosotros somos un equipo, es decir, somos Cristina y yo, pero también dos asistentes más, Mario Chagoya y Javier González. Y lo que hacemos es tener una discusión interna, un seminario interno, donde tenemos lecturas teóricas y lecturas lógicas que nos permiten hacer esta reflexión. Y dialogamos también con otros investigadores e investigadoras. Un componente que inicialmente sí estaba contemplado más en clave exploratoria y que sigue formando parte de nuestra estrategia es incorporar la fotografía. No como un elemento folclórico o simplemente ilustrativo, sino como una manera de construir otras formas de comunicar resultados, por supuesto, y de alguna manera de construir. Nosotros estamos acudiendo, siendo testigos de un proceso incipiente. Esto va a cambiar con el tiempo. Y incorporar la fotografía nos permitiría, de alguna manera, pensando a futuro, en dejar un cierto testimonio gráfico sobre el proceso que estamos explicando. Y un otro componente, más en clave experimental, que tiene que ver con el diálogo con las y los actores, es la posibilidad de construir redes. Por un lado,
comunicando nuestros resultados, tanto a nivel parcial como a nivel general cuando concluyamos, pero también con las mujeres de la construcción. Esto es algo que estamos explorando, la posibilidad de producir algún tipo de encuentro, ¿no? Submercados, ¿no? Bueno, un poco fuentes, información y hallazgos. Los hallazgos son preliminares, queremos recalcar, y queremos hacer énfasis en aquellos que nos permitieron hacer nuevas preguntas y tomar nuevas decisiones para lo que sigue del trabajo de campo. No sé, no todos los hallazgos, sino esos que fueron claves para hacernos modificar un poco las preguntas y por dónde observar, ¿no? Primero, del estado de la cuestión que comentó Leslie, hicimos una revisión lo más exhaustiva que pudimos de fuentes de artículos, en revistas, tesis, libros, capítulos de libro, etcétera, sobre mujeres en oficios masculinizados y mujeres en la construcción. O sea, esos fueron nuestros criterios de búsqueda. Encontramos más de 200 títulos, sobre todo en inglés y en español. Tenemos que decir que por el momento es nuestra base de datos. Es una literatura muy vasta que, bueno, empezamos a revisar, a sistematizar, a fichar y a tratar de hacer un relevamiento de esto. Por el momento hemos encontrado dos elementos importantes. Uno, que la literatura de los países más industrializados muestra que hay en muchos países esfuerzos gubernamentales y empresariales para promover una mayor participación de mujeres y de minorías étnicas en la construcción. O sea, hay esfuerzos, hay programas, hay políticas y hay recursos para promover esto. Y no solamente los gobiernos, sino también los movimientos sociales. Esto ha sido muy promovido y fomentado por movimientos feministas en distintos lugares, ¿no? Inglaterra, Estados Unidos. Pero del lado de la industria hay también una necesidad o un interés por la escasez de mano de obra calificada en momentos de expansión, ¿no? También esta literatura reporta que los oficios calificados son como ocupaciones de sectores medios por el nivel de ingresos que tienen, ¿no? Entonces son trabajos atractivos y por lo tanto los movimientos de mujeres y feministas impulsaron que más mujeres pudieran acceder para generar igualdad de género en el mercado laboral, ¿no? Y menor segregación. También se reporta que hay más mujeres en roles profesionales, ingenieras, arquitectas, gestoras de obra, que en los oficios manuales. Y también, esto sí se puede ver en México también, ¿no? Y en estos países, pese a todos esos esfuerzos de promover la inclusión, hay una gran resistencia, sobre todo de actores muy poderosos como los sindicatos de la construcción, dominados por hombres, que de muchas maneras resisten la participación de mujeres a través de múltiples obstáculos y barreras. En mucha de la literatura habla de una cultura masculina que se basa en el machismo, en el acoso, el hostigamiento y en muchos otros mecanismos para demostrarle a las mujeres que este trabajo es para hombres, ¿no? Estereotipos de cuerpos, géneros y demás. En cambio, la literatura de países donde la industria es intensiva en mano de obra y está menos tecnificada, por ejemplo, hay muchísimo trabajo sobre la India, porque ahí la construcción sí es muy importante y las mujeres participan de una manera casi más de un 20% y a veces más, pues eso es un dato interesante, pero ahí las condiciones de las mujeres son de extrema precariedad, inseguridad y desigualdad. En general están muy subordinadas a la familia, al esposo que también trabaja en la obra, las desigualdades de salario son extremas, etcétera, ¿no? Está relacionado con la migración rural-urbana a las ciudades de los países, la India, también en China y en otros países vemos que hay este patrón, ¿no? Nos preguntábamos en México qué ocurre. Bueno, pues se parece un poco más a este segundo caso, donde es intensivo en mano de obra en general, la mayor parte del sector, y al mismo tiempo hay normas de género muy tradicionales, ¿no? Entonces ahí fue que pensamos, bueno, todo esto nos hace replantear un poco la pregunta. En los países de tecnología avanzada, las preguntas que se hacen, casi todas las investigaciones, es ¿por qué no hay más mujeres? Si hay programas, si hay incentivos, etcétera, ¿no? Nosotras dijimos, en México hay que hacerse la pregunta contraria. ¿Por qué hay más mujeres? Pese a que
hay estos estereotipos de género, estas normas tradicionales, esta segregación del mercado, que piensa que son ocupaciones no aptas para mujeres, ¿no? Son trabajos exigentes a nivel físico, y bueno, eso es algo que también llama la atención de por qué, pese a todo eso, sí vemos cada vez más mujeres. Entonces, como comentaba Leslie, un replanteamiento que nos hicimos al pensar en lo espacial, en que los lugares de trabajo se mueven, la fuerza de trabajo se mueve por diferentes lugares, van buscando, termina una obra y pasan a otra, y además todas las obras son diferentes en términos de tamaño, en términos de funcionalidad, en qué colonias y en qué lugares están ubicadas, el tipo de empresas que las están llevando a cabo. Hay empresas grandes, más formalizadas, otras más chicas. Entonces, todo esto nos hizo pensar en hacer recorridos por la ciudad, y esos recorridos los hicimos a partir de fuentes secundarias, por ejemplo, mapas, páginas del gobierno de la ciudad donde planteaban su estrategia inmobiliaria, su política inmobiliaria, los corredores inmobiliarios. Mucho tiene que ver con la gentrificación de la ciudad, procesos de gentrificación, de necesidad de vivienda, y también la remodelación y reconstrucción de muchos edificios a partir de los terremotos. Y, o sea, hay políticas locales, hay políticas globales, hay actores empresariales diferentes, que hace que la fisonomía de los lugares de trabajo sea tan distinta y diversa. Entonces, con toda esta información, además de la información que obtuvimos de informantes clave, como líderes de la construcción, arquitectos, ingenieros y demás, entonces empezamos a hacer estos recorridos, un poco para ubicar dónde están estas mujeres, dónde pueden insertarse y por qué, ¿no? Entonces, bueno, hicimos un plan de recorridos y a partir de esto recorrimos 15 corredores urbanos, en donde observamos por fuera, porque para entrar a las obras hay que tener un permiso, cosa que no sabíamos, y luego tuvimos que cambiar la estrategia. Y bueno, observar, tomar nota, tener una guía de observación del tipo de obras, el tamaño, en qué fase están, porque no en todas las etapas de una obra pueden entrar las mujeres, o entran las mujeres más bien. Y luego conversar con las personas que encontrábamos afuera de la obra, en los momentos de descanso, cuando salen a comer, eh, cuando están ahí afuera recibiendo materiales. Entonces nos acercamos también a tener pláticas más informales. Otra que decidimos tener, que estaba inicialmente planteada, era la etnografía en obras. Digamos que no se trata solamente de llegar y observar y hacer las veces de observador neutral. Y justo los recorridos, sumado a las primeras conversaciones, una cosa que quería destacar de los recorridos es que nos ha resultado muy valioso las conversaciones informales. Son nos han dado muchísima información, insisto, para seguir afinando decisiones y para ir organizando también la información que sale de otras fuentes. Y una de las cosas que nos era muy evidente es que no solamente podemos tocar y pedir permiso para entrar a esos sitios, en los privilegiados de observación, sino que había que diseñar una estrategia de entrada, actos de confianza para obtener autorizaciones. Y en todo eso hay una negociación también, porque recuérdense que la construcción es un sector en donde hay muchísimos problemas de distinta naturaleza, tanto de cumplimiento de derechos laborales como a nivel más técnico y de pues, la materialidad de la obra, ¿no? Entonces hay una sensación de desconfianza y de que están siendo permanentemente vigilados. Entonces había que negociar también. Lo seguimos haciendo. Otra cosa que teníamos que considerar es que la organización, lo que nos interesaba observar, tal como se los planteamos en las preguntas, iba también a depender del tamaño de las obras. Entonces, había que seguimos en ello, procurando tener entradas a obras grandes, medianas y pequeñas, porque ahí también hay variación de la organización del trabajo y las relaciones. Eso es justamente lo que estamos relevando en la entrada etnográfica a obras, y decidiendo las entradas a las obras, teniendo además este contexto más espacial, como decía, de la ciudad, ubicando el desplazamiento de la fuerza de trabajo, de dónde viene,
cuánto tiempo les toma llegar al sitio, tanto a hombres como a mujeres, pero en particular a las mujeres. Entonces, lo que estamos haciendo es observando la organización del trabajo y las interacciones en sitio. Y tenemos una mirada de conversaciones y entrevistas, tanto obreras como a distintos tipos de... Una cosa que también es importante mantener en la reflexión es que nuestra presencia, no solamente nuestra posición, sino nuestra presencia es una intervención. Y hay quienes han pensado que somos trabajadoras sociales y han querido venir con nosotras a contarnos los problemas que hay en la obra y pedir ayuda, por ejemplo. Pero ahí nosotros hemos tenido que hacer un ejercicio reflexivo sobre la ética del trabajo, es decir, qué es lo que también cada entrevista al final se negocia también, cada conversación hay una negociación implícita desde nuestra posición, de personas que están buscando información y de personas que aceptan hablar con nosotras, en este caso las obreras, pero que en ocasiones tienen ciertas expectativas que no necesariamente nosotras podemos cumplir, y todo eso hace parte del proceso de la investigación. ¿Qué cosas hemos descubierto de este ejercicio en sitio? Como les decía, una es la complejidad de la organización. En una misma obra pueden participar varias empresas, y eso implica que hay distintas formas de organización del trabajo también, y distintas negociaciones y distintos tipos de relaciones. Hemos ido constatando la segmentación laboral que hay dentro del mercado, no es un mercado unificado, y esta segmentación tiene que ver con el tamaño de las obras, con los oficios que están diferenciados por fases de obras, etc. También, y eso ustedes dirán, es de sentido común, pero había que reconstruirlo, y es la jerarquía de los propios oficios. Toda esa información nos ha servido para afinar ciertas preguntas acerca de, bueno, ¿cómo es esto en particular para las mujeres? Digamos, si esto es así, como organización del espacio de trabajo y de la organización del trabajo, ¿cómo es en particular para las mujeres? Y vamos a seguir compartiéndoles algunas ideas. Luego, hemos tenido entrevistas ya, varias entrevistas a obreras, como les llamamos, obreras de la construcción, que son contactadas a través de las visitas a obras o a través también de vínculos de confianza. Y esas conversaciones, en ocasiones, algunas han sido en lugares de trabajo y otras fuera de horario laboral. Y eso influye también en la calidad de la información, en la extensión de la conversación. Entonces, tenemos ahí bastante heterogeneidad en ese tipo de información. No es una fuente, digamos, las entrevistas a obreras son una fuente bastante plural y heterogénea. ¿Qué hemos relevado en esas conversaciones? Su experiencia y motivaciones para ingresar al sector, los obstáculos y elementos que han facilitado su incorporación, sus estrategias, como decíamos, y motivos para permanecer, y su percepción de las relaciones en el trabajo, ¿no? Y por supuesto, más analíticamente, sus trayectorias, los perfiles y los recursos. Hemos, así a grandes rasgos, descubierto cosas que nos parecen importantes que tienen que ver también con cómo vamos a seguir organizando la investigación de aquí en adelante. Por ejemplo, una cosa es trabajar en obras ligada en una relación de subordinación con una empresa empleadora, y otra cosa es trabajar por cuenta propia. Hemos descubierto ahí un sector o un segmento en la que les podemos llamar talacheras, que no son lo mismo. Y eso también influye de una manera distinta en la experiencia en todas estas dimensiones que estamos hablando. Luego están todas sus estrategias de incorporación. Algunas son diferentes de los varones y en otros casos no. Pero particularmente, como estamos hablando de un proceso incipiente, hemos descubierto que el grueso de ellas se están incorporando en oficios que tienen que ver más con la limpieza de las obras, pero que están tratando de escalar a través de aprender otros oficios. Una cosa que me parece muy importante, si ustedes recuerdan, una de las primeras hipótesis que inicialmente nos planteamos es que están dentro de este sector o se incorporan a este sector porque les representa un mejor ingreso respecto de otros sectores donde pudieran insertarse. Y eso lo hemos ido constatando, pero además hemos encontrado que hay un elemento más de carácter subjetivo, identitario, con respecto al trabajo, digamos, al valor que tiene este trabajo, lo importante que les resulta el trabajo físico, bueno, y todos unos elementos como de valoración y dignificación del trabajo en la construcción con respecto a otros trabajos. Podemos profundizar a la hora de la conversación. Bueno, también complementar que tuvimos entrevistas con informantes clave, como ya mencionaba, estas fueron ingenieros, arquitectos, líderes de la industria, etcétera, incluso
arquitectas, incluso investigadoras dentro de las ciencias sociales que habían hecho trabajos sobre este sector. Y bueno, y estas entrevistas nos permitieron, por un lado, entender un poco la lógica, cómo funciona el sector, que hay diferentes subsectores, que hay diferentes, incluso subculturas dentro de de la industria de la construcción como tal. Bueno, ingenieros residentes, me olvidé de decir, que son los que están en la obra, ¿no? Porque también vemos que hay subsectores importantes, por ejemplo, el mundo de la planeación y el mundo de los proyectos es un mundo muy diferente al mundo de las obras, ¿no? Que es el mundo donde está la obra en sí, ¿no? El trabajo. ¿Cómo fue que contactamos a estos informantes? Bueno, en obras y también por información pública, contactarlos y tener entrevistas o por vínculos de confianza. Fue otra de las maneras. Entonces, vimos que hay distintas lógicas dependiendo del tamaño de las empresas, del tamaño de las obras, de las etapas en las que están, de cómo se organiza la construcción, de si la empresa es grande o pequeña o mediana. Y también las formas de organización del trabajo varían, ¿no? De acuerdo a estas diferencias. Bueno, quiero comentar antes de pasar ahí, un elemento importante es que nos hablaron pudimos identificar como una dualidad dentro del sector de la construcción en México entre empresas muy grandes, muy formalizadas, que siguen las normatividades internacionales, globalizadas, podríamos decir, y que tienen una manera de entender este nuevo fenómeno de la feminización diferente al que tienen empresas más tradicionales, menos formales, más pequeñas, que se dedican a otro tipo de obras y que puede ser que prevalezca en ellas otra manera de entender las relaciones de género y la feminización. Entonces, sí vimos que en todos hay estereotipos de género, en todos los subsectores y diferentes tipos de empresas y de obras hay estereotipos de género, hay resistencia, hay sorpresa incluso a la entrada de mujeres a las obras, pero hay diferencias dependiendo de si es un sector más tradicional o más moderno, podríamos decir, ¿no? Entonces, estos últimos, los más modernos, que tienen unas normas de seguridad, de seguridad social, pero también de seguridad en el trabajo, que tienen que seguir en muchos protocolos, pues tienen mucha más apertura, al menos en el discurso, a lo que es la igualdad de género, se habla de géneros, o sea, hemos escuchado decir a trabajadoras, incluso a residentes de obra, es que ahora está lo del género, ¿no? Como un discurso que hay que respetar, y entonces hay protocolos de acoso y hostigamiento, hay muchos protocolos de seguridad, de salud, que hay que cumplir. Entonces todo esto es un ambiente un poco más favorable, o por lo menos a que los estereotipos de género tengan un giro diferente, y ahí, por ejemplo, se escucha decir, hay que proteger a las mujeres de los trabajos más pesados, ¿no? Entonces no pueden estar en las etapas iniciales, que son de cimentación, de excavación y de cosas que son muy crudas, porque, bueno, todavía se ve a la mujer como un cuerpo materno, un cuerpo para la reproducción, que hay que proteger, que no puede esforzarse, que no tiene la fuerza suficiente, etcétera, ¿no? Entonces es un discurso que podríamos decir de género, pero de alguna manera basado en derechos o en cuidado o en protección, ¿no? Mientras que en otro tipo de obras, quizás sin tanto respeto a las normas o bueno, no tan formalizado, donde predominan las maneras más tradicionales, pues hay otro tipo de discursos. Siguen siendo discursos de género, pero, por ejemplo, se habla de que no hay que contratar mujeres porque distraen a los hombres. Entonces aquí ya no es tanto como el cuerpo que hay que proteger, sino como el cuerpo erótico o el cuerpo sexualizado, ¿no? Entonces hay matices, pero encontramos que sí genera una sorpresa y sí genera una necesidad de posicionarse frente a este fenómeno. Algunas personas nos dijeron la invasión de las mujeres, cuando no se trata de una invasión, porque realmente son pocas, pero así lo perciben, ¿no? Una invasión que hay que ver cómo procesamos. Entonces, en algunas obras modernas, con este discurso más moderno, hemos visto cosas como sí se suavizó el ambiente de trabajo, los hombres maduraron, ¿no? Tuvieron que madurar. Y en otras obras no, pues no encontramos este tipo de discursos.
Pero por lo pronto empezamos a observar que hay una reacción en los ambientes laborales a esto, que es un fenómeno empíricamente comprobable, más allá de en dónde se insertan, ¿no? Si se insertan en la limpieza, muchas veces dicen sí, hay mujeres, pero en la limpieza, ¿no? Y luego observando más a fondo, vemos que no están solo en la limpieza, sino que luego van aprendiendo oficios y deseando quedarse y buscando capacitarse. Y la limpieza tampoco es la limpieza que hacen en una casa, sino que es una limpieza ruda, ¿no? Donde finalmente ven que tienen esas capacidades físicas y que entonces podrían aprender un oficio sin mayor problema, ¿no? Entonces es una vía de entrada que quizás las mismas mujeres no se imaginaban. Bueno, hay factores que tienen que ver con el desempleo y cuestiones así, pero una vez adentro de las obras, pues ahí empiezan a ver caminos posibles para acceder a otro tipo de trabajos más estimulantes o de mejor salario. Entonces, bueno, así es como se va generando un caminito alternativo, ¿no? Al ingreso a las obras. Bueno, ahora un poco para concluir, de todo esto que es preliminar, insistimos, pero que ya podemos ir afinando algunas hipótesis, vemos que la normatividad creciente que se observa en el sector de la construcción ha obligado a incluir puestos feminizados, entre comillas, como el cuidado del personal, de los materiales, la seguridad, la limpieza. O sea, hay muchas normas más que cumplir, sobre todo a partir de los sismos del 2017, y no solo eso, sino también el sector a nivel global. Entonces ha llevado a puestos que son considerados más aptos para las mujeres, ¿no? La seguridad, por ejemplo, vimos muchas mujeres en la seguridad de la obra, en la seguridad vial afuera de la obra, en la limpieza fina y gruesa, en el cuidado de materiales en las bodegas, en el cuidado del personal, cuestiones de primeros auxilios de salud, etcétera. Entonces, esta es una vía, ¿no? Esta es una de las vías de feminización, podríamos decir, ¿no? Otra vía es la precariedad y el desempleo en otros sectores, más la pandemia, porque muchas de las mujeres que contactamos en la calle, afuera de las obras, o incluso adentro de las obras, nos dijeron que habían entrado por el desempleo durante la pandemia. Habían perdido su otro empleo o su pareja había perdido su empleo y entonces buscando trabajo era, bueno, voy a limpiar en la obra y luego les va gustando y se van quedando. El crecimiento relativo del sector, que pese a la pandemia y al cierre inicial, luego se fue abriendo, no está al nivel que estuvo antes, pero sí ha sido un sector que no ha cerrado por completo, al contrario. Entonces sí hay lugares donde está trabajo. Por último, también los cambios en las visiones de género tienen un papel que jugar aquí, porque sí, platicando con las personas en las obras, sí se menciona mucho esto de que ahora las mujeres están cambiando, ahora las mujeres, sobre todo las más jóvenes, son más físicas, nos dijeron en un lugar, como que ya no le tienen tanto miedo a hacer cosas fuertes, al contrario, toda la cuestión del feminismo, de los movimientos de la ola verde y tal, que no todas, por supuesto, están tan al pendiente, pero sí se sabe y se conoce, pues han generado una visión diferente de las mujeres, como cuerpos incluso, ¿no? Como no es un cuerpo frágil, débil, necesariamente. También ellas pueden hacer cosas pesadas, pueden hacer cosas y hacerlo muy bien. Entonces, en algunos lugares sí hemos encontrado este tipo de discurso. Cerrar y continuar más bien la conversación, lo que les hemos compartido es lo que hasta ahora llevamos de trabajo. Les hemos mostrado cómo se va de una inquietud inicial, se van reformulando conforme vamos avanzando. Cada fuente nos ofrece información diferente y nos obliga a replantearnos tanto la estrategia de trabajo de campo, las preguntas, las hipótesis, e incluso advertir cosas en las que no habíamos pensado, temas en los que no habíamos pensado y que tenemos que seguir elaborando. Pero nosotros seguimos en este trabajo, lo que ven en la lámina es un poco por donde vamos a seguir trabajando y reflexionando. Y dejamos la presentación y podemos seguir platicando y dialogando. Perfectísimo, muchísimas gracias Cristina y Leslie por
compartirnos esta primera etapa de su proyecto y sobre todo sus bases metodológicas. Y yo tengo algunas preguntas, pero le doy la palabra a Alice por si también quiere hacer unas preguntas y así damos tiempo a que las y los que están conectados en línea formulen sus preguntas y nos las envíen por el chat. Alice, no sé si quieras empezar con algunas. Sí, muchas gracias. Gracias, Cristina. Gracias, Leslie, por esa gran presentación y una aplicación hasta cierto punto del feminismo en la realidad, ¿no? Es rara vez que se pueda observar tan directo un efecto como lo que estaban describiendo ahora. Me gustó mucho. Y en relación a eso, tengo dos preguntas iniciales. Una, no sé si hayan tenido chance porque han sido pocas las arquitectas que han incluido, me imagino, pero si han observado ahí una diferencia en obras que están lideradas por arquitectas o por mujeres en posiciones más altas en relación a las obreras que tienen, o si ahí no hubo ninguna diferencia o cómo se relacionaba eso. Y la otra es que si han observado diferencias por zonas de la ciudad, porque me imagino que puede haber, dependiendo de las obras que hay en cada región geográfica de la ciudad, puede haber diferencias o no, ¿no? Si es una cultura más generalizada, o si nos podrían platicar un poco más sobre eso. Ok. A ver, bueno, con respecto a las arquitectas, bueno, sí, es cierto, nos han comentado que cada vez hay más arquitectas y cada vez hay más ingenieras a cargo de obras. Siguen siendo minoría con respecto a los hombres. Y bueno, en las obras en las que hemos estado nos encontramos de obra hombres en general, aunque también había mujeres arquitectas que eran como la residente de una subempresa. O sea, la lógica de las construcciones es que participan muchas empresas al mismo tiempo. Entonces está la que hace el aluminio, la que hace el empastado, la tabla roca, la carpintería. O sea, son muchas empresas que cada una tiene su propio residente, así se le llama al que está en la obra. En algunas de esas sí encontramos mujeres, eh, pero siempre hay un jefe principal, ¿no? El jefe de la obra y los subjefes. Eh, Preguntando y hablando con ellos, y sobre todo sobre este tema que tú preguntas, Alice, de qué cambia, si cambia algo, bueno, hay opiniones diversas, ¿no? Hay quien dice que las mujeres al tener que ocupar un puesto de mando dentro de una obra en construcción, que es algo jerárquico, bastante estresante y bastante rudo, ellas también adoptan estos modos jerárquicos, un poco autoritarios, de lo que se le llama la cultura de la obra, ¿no? Mientras que otros comentaban que no era necesariamente, no tiene por qué ser así necesariamente para ganar el respeto, ¿no? Entonces hay mujeres que son jefas de obra o residentes y que no recurren a estos tratos muy rudos, muy fuertes, sino que los suavizan, entre comillas, y que esto no necesariamente genera falta de respeto o de autoridad. Pero como es un tema que todavía está produciendo, o sea, es un fenómeno que está produciéndose, no hay una respuesta clara y definitiva a esto, porque lo que sí, hay muchas opiniones distintas. Incluso hay quien nos ha dicho en una obra grande, eh, pues sí, se las respeta de palabra, de la boca para afuera, pero una vez que voltea, todos dicen, esta no sabe nada, o cosas así. O sea, sí encontramos que hay una ambivalencia, ¿no? Y hay, por otro lado, hay quien comenta que ellas han suavizado el mundo de las obras, porque ya no es este trato entre hombres, donde había que estar siempre peleándose con el otro, y si alguien le dice a uno que hizo mal una tarea, tiene que defenderse y tiene que defenderse agresivamente. Era como la cultura esperada. En cambio, las mujeres tienen, según opiniones, insisto, no es que estamos diciendo que así es la realidad, sino las percepciones, ¿no? Las mujeres como que tienen otras estrategias distintas de salirse con las suyas sin confrontar necesariamente de manera agresiva, y que esto ha generado un cambio en el clima laboral, ¿no?
es algo que tenemos que seguir explorando, porque realmente hemos visto en general hombres, cuando ellos se refieren a la nueva cultura como una cultura menos jerárquica y menos agresiva en la obra, hablan de una nueva escuela, ¿no? Hablan de una nueva escuela. Y cuando les preguntamos si el ingreso de las mujeres tiene algo que ver, a veces dicen, pues no, es al revés. Hubo un cambio en la cultura, hubo una nueva escuela de ingeniería y de dirección de obra, y esto facilitó el ingreso de las mujeres. No es que porque ellas entraron, ahora hay una nueva cultura, ¿no? O sea, todavía no podemos dilucidar si esto es una manera de justificar algo o de decir, ah, bueno, el ambiente fue propicio para que entraran porque ya se había modificado, ¿no? Se había modernizado y tiene que ver con esto que comentábamos antes, la modernización del sector, ¿no? Más que la feminización, la modernización. Entonces, ahí todavía es una hipótesis que hay que seguir explorando, ¿no? Pero platicando con arquitectas, que sí hablamos con algunas, pues muchas de ellas siguen hablando de una cultura muy misógina, muy difícil, como muy difícil que una mujer arquitecta logre estar en posición de tener una obra que dirigir por muchas razones. Una de ellas es la movilidad geográfica que requiere, o sea, hay que moverse a donde están las obras y eso implica que pases muchas veces en otro estado, en otra ciudad, conviviendo en una misma casa con toda la gente de la obra. Y muchas mujeres arquitectas pues no la pasan bien, o sea, hay acoso, hay hostigamiento, hay muchísimas cuestiones que tratan de evitar. Una arquitecta nos decía que las que logran eso, pues rentan una casa con una compañera para no convivir con todo el equipo, o sea, cosas de ese estilo que al final van en detrimento de su bienestar, ¿no? Entonces sí, sigue habiendo muchas barreras, eso es lo que nos han comentado arquitectas que se han salido un poco del mundo de las obras grandes, ¿no? Y trabajan más en obras más pequeñas o por cuenta propia, o se dedican a hacer remodelaciones, por ejemplo. Entonces sí hay como dos tendencias que tenemos que seguir explorando. Pero sí se habla de una feminización más a estos niveles de jerarquía, más que en los oficios, ¿no? Y por otro lado, la persistencia de estas barreras a que haya mujeres dirigiendo, sobre todo como directoras de obra, ¿no? Sin embargo, cada vez hay más, y eso sí es un dato. Que hay una pregunta paralela o subterránea que nosotros estamos manteniendo y que tiene que ver, digamos, sobre todo en la relación laboral, en la interacción, si predominan las solidaridades de género o las de clase en algún punto, la interacción entre obreras y estas profesionistas, ingenieras o arquitectas. No tenemos una respuesta, es una pregunta que nos acompaña al momento del trabajo de campo, ya les contaremos más adelante qué encontramos. Y con respecto a lo segundo, que preguntabas, justamente Alice, una de la decisión por la cual pensar geográficamente este problema tenía que ver con lo siguiente. En la construcción hay una gran división. Una tiene que ver con la construcción más de uso residencial, comercial, y otra tiene que ver con la gran infraestructura. Y esa es una primera división que hay que entender y que explica en parte también la movilidad de la fuerza de trabajo. Por ahora, un supuesto del que partimos es que no hay mujeres en el sector más de infraestructura o de construcción gruesa. Eso explica también por qué no las encontramos aún en las fases de cimentación, etcétera, que es trabajo mucho más pesado. Las encontramos más en las fases de acabados. Bueno, y que tiene que ver en este caso con el sector de construcción de uso residencial y comercial. Y eso a su vez se traduce en una distribución espacial. Y nosotros partimos, decía Cristina, de cierta información de política pública declarativa, de dónde nos íbamos a encontrar los desarrollos inmobiliarios y por tanto la fuerza de trabajo. En el camino nos hemos encontrado con cosas muy novedosas, como que se declara que va a haber inversión inmobiliaria en un sector, pero no la hay o no se ha desarrollado por el momento porque hay otro tipo de fenómenos que tienen que ver con la disputa por el espacio. ¿Qué tiene que ver esto con la distribución o las diferencias por zona?
nosotros estamos detrás de obras de uso residencial / comercial. Eso es donde mayoritariamente nos vamos a encontrar a las mujeres. Y en efecto, en cada sector hay normas diferentes, digamos, cómo las políticas afectan el tipo de construcción que es posible. En algunos casos hay permisos para hacer obras, mega obras, y en otros sitios solo se pueden hacer obras medianas. Hay corredores en donde es más frecuente las construcciones más informales o no tan globalizadas, como decía, con normas tan globalizadas, como señalaba Cristina, y otras en donde efectivamente son empresas más tipo las inversiones del grupo Carso, por ejemplo, que se ve obligado además a cumplir con cierta retórica, con ciertas normas. Y eso tiene que ver también con, digamos, la división de la ciudad. Digamos, no es lo mismo recorrer el eje central, por ejemplo, que abarca ciertas delegaciones, que irse a Santa Fe o que irse a Polaco. Digamos, todo, por supuesto que está distribuido geográficamente. Ahora, el perfil de la fuerza de trabajo no es tan distinto. Ese es el punto. Y muchos y muchas vienen de la periferia urbana, tanto dentro de la Ciudad de México como del Estado de México. Eso básicamente. Muchas gracias, Leslie, y también Cristina, por las respuestas a estas preguntas. Yo tengo también otras 2 o 3 preguntas. Aprovecho para decírselas ahorita, mientras también seguimos dándole un poquito de tiempo a los y las participantes en línea para que formulen sus preguntas y nos las envíen, por favor, por el chat. Yo tengo dos preguntas, obviamente metodológicas, y una tercera simplemente por curiosidad. La primera, metodológica, nos hablaban al inicio de que o tienen planeado comparar las condiciones laborales de las mujeres con las condiciones de sus pares masculinos. Mi pregunta es si en alguna etapa posterior del proyecto planean hacer más estudio o análisis comparativo entre tipos de trabajo que las mujeres desempeñan, o tipo de construcción, o grupo específico de mujeres en trabajos específicos. En fin, si hay alguna otra estrategia por ahí en el plan de análisis comparativo entre grupos de mujeres. Segunda pregunta que me llamó mucho la atención, creo que en una de sus diapositivas mencionan ustedes el término de su presencia camuflada. Eso me hace pensar, se me hace muy interesante, me hace pensar en cómo ustedes se han presentado en estos sitios para hacer observación y hacer entrevistas. Es decir, dicho de otra manera, cómo negocian sus propias identidades como profesoras investigadoras en estos sitios cuando se acercan a sus sujetos o sujetas de investigación, si es que acaso hay alguna negociación o alguna estrategia deliberada. Y la última pregunta, simplemente por curiosidad, ¿hay alguna, en etapas posteriores, hay alguna intención de contribuir a política pública en su proyecto? Hago esas preguntas y espero ustedes las pueden responder, y espero que al término tengamos algunas preguntas del público para hacérselas. Gracias. Edgar. Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Sí se escucha? Ahora no voy a constatar eso siempre. Sí, en efecto, Edgar, una de las cosas que hemos ido descubriendo en estos primeros hallazgos es que esas diferencias de condiciones laborales no necesariamente o no están directamente relacionadas con las diferencias de género, sino tienen que ver con las diferencias entre oficios. Los oficios, y por esto me refiero, voy a enumerar: albañilería, carpintería, plomería. Hay una miríada de oficios dentro de las obras que se diferencian entre sí, que son al interno, jerárquicos, es decir, y además esto muy informalmente, porque no estamos hablando que hay un sistema de capacitación formal que se traduce en títulos, sino
El oficio se aprende en la obra, todavía aún en esta sociedad. Entonces, todos esos oficios tienen jerarquías internas. Hay maestros, hay ayudantes, y hay ayudantes del ayudante, y así nos podemos ir. Cada uno, dependiendo también de las obras, puede subdividirse de manera muy compleja o tiene jerarquías muy simples como el maestro y los oficiales y los ayudantes. Eso al interior de cada oficio. Pero luego, entre oficios también hay jerarquías, que en ocasiones sí se traducen en diferencias salariales, porque tienen que ver con el nivel de especialización o con la carga de trabajo. Por ejemplo, nos han referido, simbólicamente, uno de los oficios menos valorados es el de albañilería, y ese oficio lo vamos a encontrar desde el principio hasta el final de una obra. Y sin embargo, pueden ganar mucho mejor que el resto de oficios, pero simbólicamente está degradado porque es el trabajo sucio. Digamos, dentro de toda esa lógica jerárquica se insertan las mujeres. ¿Qué es lo que está pasando? Que las mujeres, como están empezando muchas de ellas, en la construcción, están empezando desde abajo, se empieza desde la ayudantía. Y entonces están empezando como haciendo limpieza, van aprendiendo oficios y entonces van escalando. Entonces, esas diferencias de condiciones laborales y de trabajo o salariales tienen que ver con la jerarquía de los oficios, que está generalizado por efecto de cómo se está dando el proceso. No por una relación lineal o directa entre género y desigualdades laborales. No sé si me... Bueno, y completo lo que dice Leslie de la manera de aprender los oficios, que es bastante informal y que tiene que ver mucho con la transmisión de un saber, sobre todo de padres a hijos varones. Entonces, las cuadrillas que ingresan a trabajar a las obras, en general vienen por sistemas de parentesco, de confianza, donde normalmente son estas estructuras, ¿no?, de aprendizaje. Entonces, apenas ahora se está empezando a observar mujeres en esas cuadrillas como aprendices, en general de parientes, o sea, el papá, el tío, por muchas razones, por lo que habíamos dicho de la pandemia, del desempleo y demás, o por el propio deseo de tener un mejor ingreso. Bueno, es una vía de acceso, pero lo que todavía nos queda por saber es hasta dónde ascienden en estas jerarquías, ¿no? O sea, esa es una manera de ingresar que no está abierta para todas las mujeres, sino en la medida en que el hombre, el jefe de la cuadrilla, lo decida o acepte, que cada vez sí se ve más apertura, ¿no? A hombres que sí enseñan a sus hijas, mujeres, los oficios, cosa que antes no ocurría, ¿no? Y bueno, y la otra vía es ingresar a la limpieza y luego una vez ahí encontrar buena recepción de parte de algunos para enseñar, porque justo el talón de Aquiles es la capacitación. O sea, justo decíamos, una de las hipótesis que teníamos era si las mujeres que hacen una prepa vocacional técnica, que sí las hay, tienen una vía más fácil de acceso, y resultó que no era tan así. Sí era importante tener prepa, por ejemplo, técnica, pero en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, informática, para ingresar, porque bueno, una vez que tienes prepa puedes tener quizás cursos de, no sé, seguridad de la obra, que requieren de otro nivel de escolaridad, y entonces puedes ir ascendiendo por ese lado, ¿no? Pero no tanto la formación técnica formal. Lo que sí vimos es que la formación técnica informal, aprendida desde niñas en la familia, sí facilitaba el acceso a estas cuadrillas y eventualmente a ir ascendiendo. Sí nos encontramos maestras de obra, pero muy pocas, o sea, bueno, hasta ahora, ¿no? Es maestras de obra, nos referimos a la que sabe el oficio y la que tiene subordinados dentro de su cuadrilla. Entonces sí hay pocas, pero las hay, ¿no? Bueno, eso es un poquito como para complementar lo que preguntabas. Las diferencias y la comparación con los pares masculinos la hemos hecho por observación directa en las obras, en las entrevistas, sobre todo con las mujeres, pero también en las entrevistas con los informantes clave dentro de las obras, que nos iban diciendo este tipo de cosas, cómo entran, cómo permanecen y de qué depende que permanezcan, ¿no? Que ellas muestren mucho deseo y voluntad de aprender, por un lado, pero al mismo tiempo que encuentren hombres dispuestos a enseñar, porque sí, para enseñar un oficio hay que dedicar tiempo, y bueno, en la obra el tiempo escasea, ¿no? Hay mucha presión. Entonces sí son como
hablando a la tercera pregunta sobre política pública, una propuesta importante que creemos que hay que hacer es generar mecanismos de capacitación formales porque estamos viendo que muchas mujeres quieren ingresar, a aprender esto, a poder trabajar en obras, ya sea grandes, medianas o pequeñas, o talachas, como dijo Leslie, que encontramos muchas redes de mujeres ahora jóvenes que están queriendo insertarse en estas cosas, pero el problema es que no hay como espacios de capacitación formal para poder acceder a esto. Entonces, esa sí sería una buena recomendación que habría que hacer, así como convencer a quienes toman decisiones sobre este aspecto, porque sí hay cada vez más que desearían, pero no encuentran estos canales, ¿no?, de capacitación. Bueno, la otra pregunta era la de la presencia camuflada. Bueno, justamente primero habíamos pensado que iba a ser factible ingresar a las obras entrando por los recorridos urbanos y acercándonos y pidiendo permiso para entrar. Resultó que no era posible en absoluto, y menos en pandemia, por todos los permisos que hay que seguir un montón de protocolos de seguridad, de salud, de prevención, etcétera. Entonces tuvimos que irnos por el lado de solicitar permiso a las autoridades, digamos, de la empresa o a los jefes de las obras, y fue por esa vía por la que ingresar. Eso implica, bueno, pues solicitar un permiso formal y luego seguir todos estos protocolos que implicaron utilizar cascos, vestimenta adecuada, cuestiones de protección, y entrar a las obras así. En algunas ocasiones nos pidieron que en el casco le pusiéramos trabajo social para que nuestra presencia no fuera tan llamativa o disruptiva. Por una parte, una vez adentro de la obra, todos están vestidos igual, con el cubrebocas, el casco, el chaleco, y como hay muchas empresas y mucha gente que no se conocen entre sí, pues es fácil camuflarse de alguna manera, ¿no? Pero siempre tarde o temprano identifica que tú eres un poco extraño ahí, ¿no? O sea, dos mujeres entrando y tomando notas y recorriendo y preguntando, pues sí, era algo que llama la atención, ¿no? Entonces ahí era como las sociólogas, las trabajadoras sociales, en algún momento nos dijeron, bueno, pongan trabajo social porque es algo que se entiende un poco más, ¿no? Ya una vez ahí circulábamos, ¿no? Nos pasó, como contó Leslie, que, bueno, son de trabajo social, entonces queremos consultar sobre una cuestión de derechos laborales, fuera de la obra, ¿no? O sea, nos hicieron salir y nos dejaron afuera, ¿no? Cosas que tuvimos que aprender a cómo nos ubicábamos y negociábamos nuestras identidades ahí como investigadoras, al mismo tiempo que no vernos demasiado disruptoras del ambiente, porque pues sí, la idea no era ir a estorbar, ¿no? Ni tampoco a generar. Pero entonces sí, esa de la negociación sí lo tuvimos que reflexionar mucho, porque claro, vienen, incluso unas mujeres nos dijeron, nos hablaron de que iban a venir unas sociólogas y que teníamos que hacerlos quedar bien, ¿no? Como no hablar de las cosas feas. Por otro lado, sí, muchas, y creemos que de manera honesta, nos hablaron bien, o sea, sí hay un mejor ambiente, sí nos tratan bien, sí, creemos que pues ahí hay que triangular un poco y ver, pues sí nos ubicaron como bichos raros, pero llega un momento durante el día, o sea, durante la vida cotidiana de la obra, en la que todo el mundo está en sus actividades y nadie está mirando a ver quiénes somos, ¿no? O sea, como que terminamos camuflando, la idea que quisimos transmitir con esto del camuflaje. Pero sí lo de entrar por la empresa, o sea, para entrar, tú tienes que decir, vengo de parte de fulano de tal, y sí, pasen, y muy amables, ¿no? Muchas veces. Entonces, sí, una vez pasada esa barrera, hay que lograr esa disque mimetización un poco con la obra, que se da de manera bastante natural por la propia actividad, ¿no? Bueno, eso es sobre lo del camuflaje, sobre lo de las políticas públicas, algo medio mencioné. Nosotras hemos encontrado muchas mujeres, jóvenes sobre todo, feministas, que están armando redes de mujeres en los oficios que se enseñan unas a otras para poderse emplear de manera con otras mujeres. O sea, buscan clientas, mujeres. Nos han hablado de que en la pandemia
creció muchísimo la demanda de arreglos en las casas, mujeres que viven solas o solas con hijos y no quieren que entre un hombre a la casa. Entonces, tener una mujer que venga a hacer esos arreglos les resulta muy conveniente. Entonces, están generando redes de mujeres chicas, jóvenes en especial, que están tratando de aprender y de enseñarse unas a otras, y entonces van a trabajar y en lugar de un salario les dan capacitación a las compañeras. Eso es algo muy incipiente, pero está ocurriendo y es muy interesante. Entonces, un poco lo que observamos ahí es este déficit de capacitación que hay, a pesar del gran deseo de impulsar estos oficios, no solamente porque se puede ganar bien, sino porque es estimulante y bonito el trabajo. Muchas de ellas lo dicen así. Es mucho más lindo y estimulante y emocionante estar haciendo algo físico, donde vas a encontrar un producto final, que estar en un escritorio o estar de mesera o estar limpiando casas o cosas. O sea, sí estamos encontrando, sobre todo en las jóvenes. Entonces, pues armar una red, hacer un encuentro donde se puedan conocer tanto las que están en las obras como estas otras mujeres más activistas, con actores políticos o con actores tomadores de decisión, es una idea que tenemos, ¿no? Para un futuro en la investigación. Otra cosa, pero esto no sé si los antropólogos dirían la construcción de rapport con este perfil más talacheras. Hemos acudido incluso a talleres nosotras, como si fuéramos a aprender oficios. También eso ha sido parte de Vamos a impermeabilizar. creo que ya hay otras A preguntas. mí me haría falta que vendrían a permeabilizar acá. Si ya lo aprendieron, ahí les voy a pedir consejos. Muchas gracias a las dos por esas explicaciones y tenemos dos preguntas acá en el chat que nos hacen. La primera nos la hace Irina López y si mal no recuerdo surgió en el contexto de la jerarquía intraoficio, ahí que estaban hablando de la transición entre los puestos, pero Irina, corrígeme si estoy equivocada o a lo mejor quieres elaborar un poco porque preguntas, pero que las mujeres pueden acceder a unos a otros, no es una condición de género. No sé si nos podrías explicar un poco más a qué te referías ahí. Creo que, no sé si se pueda dar el micrófono, pero a lo mejor nos lo podrías escribir un poco más y vamos por mientras con la otra pregunta que nos hace Tania Cárdenas, que dice, sobre lo que han observado hasta ahorita, estas relaciones de poder que se dan de manera interna en un trabajo masculinizado como la construcción podrían aventurarse a decir desde su perspectiva que se podría lograr en un futuro una rama de trabajo igualitaria. ¿O creen que podría ser muy difícil y que eso seguirá siendo un ejercicio de mujeres entrando en un ecosistema de hombres en donde las mujeres tienen que jugar con los roles y estereotipos marcados? Había otra, ¿no? Hay, Ah, bueno, hay varias. ¿Quieren que las juntemos todas y ahí contesten de una vez? Perfecto. Hay otras preguntas de Mario Arellano que les agradecen primero la presentación y pregunta primero, ¿de qué forma analizan las trayectorias de ingreso de mujeres al trabajo de la construcción desde el método biográfico? ¿Están interesadas únicamente en el ingreso o también en las renuncias, despidos, salidas? Y la otra pregunta que nos hace también Mario es si han encontrado algunas experiencias de organización colectiva de las trabajadoras de la construcción y de ser así, ¿cuáles son las dinámicas internas? ¿Se relacionan con organizaciones colectivas masculinas? Y nos confirma Irina que efectivamente hablaba de las jerarquías. Si estoy entendiendo bien, la pregunta de Irina es, ¿a cuáles oficios pueden acceder las mujeres? Más o menos, en función de las normas y jerarquías del oficio y de género, ¿no? Bueno, decíamos que
para muchas el principio, la entrada es la limpieza. La limpieza llamamos gruesa, que es que es trabajo pesado, o la limpieza fina. No es la misma limpieza que la limpieza doméstica, vale destacar. Y dependiendo tanto de su trayectoria previa, de sus intereses, llamémosle de sus capitales, tienen posibilidades de ascender. Y la manera de ascender es escoger el aprendizaje de un oficio en particular. Y generalmente los oficios en donde tienen esa posibilidad son los que implican, y ahí sí hay una instrumentación de la división sexual del trabajo, que implican más fineza, digamos, pintura, ¿cómo le llaman esto? La tabla sí, sí hay mujeres, todavía no hemos entrevistado en todos los oficios, pero sí hay mujeres en distintos oficios, pero en los que más probablemente se incorporan es en aquellos en donde sus habilidades previas les permiten con mayor facilidad ejercer. Pero también, digamos, dependiendo de las cuadrillas, de las relaciones dentro de esas cuadrillas, hay mujeres que están aprendiendo a colocar aluminio, hacer carpintería, que no es trabajo necesariamente tan... En realidad, no podemos decir que hay un solo patrón de inserción, sino va a depender de una multiplicidad de factores que se están en este momento negociando, ¿no? Ya les contaremos al final con qué nos encontramos, ¿no? Luego, que las mujeres puedan acceder a un puesto u otro ya es una condición de género, ¿cierto? Entonces, si hay diferencias salariales por razones de género, porque no pueden acceder a cualquier puesto y donde puedan ganar más. Nosotros estamos tratando de cuidar de no hacer afirmaciones tan categóricas y tan deterministas. La relación, la desigualdad de género no es directa. La razón por la cual las mujeres están en una posición de más desaventajada tiene que ver con el momento de inserción y con la propia trayectoria dentro del sector y los oficios. Y no podemos afirmar que no pueden acceder a los puestos necesariamente, o al menos no en todos los casos, porque poder acceder a ser maestra de obra va a depender de su propia trayectoria, y recordemos que muchas de estas trayectorias están comenzando. La posibilidad de convertirse en maestra de obra dependerá del tiempo, y probablemente nosotras no necesariamente lo vamos a lograr observar. En estudios posteriores, en 20 años, podremos saberlo. Nos hemos encontrado, sí, con casos, llamémosle excepcionales, maestras de obras que trabajan de manera independiente. Y son perfiles diferentes. También el caso de las talacheras, por ejemplo, una de las razones por las que nosotras consideramos, interpretamos, que son mujeres que buscan ejercer los oficios por fuera de las obras, tiene que ver con una búsqueda de autonomía y de control sobre el proceso de trabajo. Lo que nosotras estamos retratando no es una relación determinista causal, sino retratando múltiples posibilidades. Es lo que, dada la naturaleza del fenómeno, es lo que nos podemos preguntar y lo que podemos responder. Lo plantearía de esa manera. Sí, tienes razón en esto de que conforme no pueden acceder a todos los puestos y sobre todo los de oficios de mayor jerarquía de manera masiva, digamos, o en igualdad de condiciones con los varones, sí estaríamos hablando de que hay una desigualdad incluso salarial, pero porque las diferencias salariales son por oficios o por jerarquías más que por géneros, ¿no? Pero nos encontramos un caso muy curioso en una obra donde los albañiles se quejaron de que muchas mujeres entraban a hacer limpieza gruesa, que no se distingue mucho del trabajo del albañil, porque no es limpiar, no es barrer, es cargar cascajo, escombro, en cubetas, o sea, trabajo pesado. Y como no se distinguía tanto de lo que un ayudante de albañil general hacía, entonces los patrones decidieron pagarles igual salario y los varones se quejaron. Dijeron, no, pero entonces, si vamos a ganar igual que las mujeres, entonces le dijeron, bueno, hagan la limpieza ustedes. Y dijeron, no. O sea, si hay estas discrepancias ahí entre el mismo puesto o el género, es lo que hace que se devalúe o no salarialmente el puesto, ¿no? Y en eso, como dice Leslie, las cosas están ocurriendo, no han ocurrido ni podemos decir esto es así de manera definitiva, sino que se está dando este fenómeno de cambios y negociaciones y demás, ¿no? Este es un ejemplo que a mí me pareció interesante, como al final de cuentas
el puesto tiene distinto nombre y ese nombre tiene género, porque es albañil y mujer de limpieza, ¿no? Pero cuando vas a ver las tareas, igual no difieren tanto, ¿no? Entonces eso hace que se pueda considerar igual salario, pero luego los hombres dicen no, porque esto es un trabajo de mujer y esto es un trabajo de hombre, ¿no? Entonces ahí es donde vemos estas negociaciones que nos parecen interesantes, que muestran cómo se están cambiando las cosas o al menos empezando a cambiar. No soy tan optimista sobre que pronto vamos a ver una igualdad de género en el sector. Es un sector que sigue siendo masculino, no solo en números, sino también en la cultura, ¿no? En cómo se dice mucho, bueno, la obra es así, la obra es así. Entonces, entran mujeres y puede generar muchas expectativas diversas, ya sea de acoso sexual o de hoy, bueno, el ambiente va a mejorar, ¿no? En algunos lugares nos han dicho, pues el ambiente mejoró, sobre todo para los jóvenes, que ya ven a las chicas como si fueran compañeras de la prepa, como otra cultura diferente a la de los hombres mayores, que tienen otro patrón de la albañilería, por ejemplo, de migración rural. Bueno, en los jóvenes esto ha cambiado también, entonces eso cambia también las relaciones de género, o está cambiando, no es un fenómeno que esté terminado. Entonces, no sé si eso responde un poquito esta idea. Sigue siendo un trabajo masculinizado, visto así, ¿no? O sea, una industria predominantemente masculina y el hecho es que ellas no entran a cualquier etapa de la obra ni tampoco entran a cualquier trabajo, ¿no? A cualquier oficio. La que lo hace, como dijo Leslie, es un caso excepcional, que al final de cuentas demuestra que sí se puede y es un ejemplo para otras mujeres, pero no es lo general, o sea, no es lo más. Ellas dicen, quiero aprender el oficio de empastado. ¿Por qué? Porque es más limpio, más suave, no es estar, no sé, cortando mármol con una sierra que me puedo lastimar. O sea, las propias mujeres también se autoclasifican en su género, ¿no? Entonces, esto es un proceso largo y creemos que no va a ser de hoy para mañana, pero que sí está ocurriendo transformaciones importantes, sí, y justo es lo que queremos documentar, ¿no? Sí. Quisiera retomar la pregunta que hacía Mario sobre el método. Bueno, una de las cosas, pues la pregunta de Mario dice si estamos interesadas en las trayectorias solamente al ingreso o si estamos interesadas en las renuncias, despidos, salidas. Lo cierto es que nosotros estamos buscando mujeres que están en el sector de la construcción. Y ahí generalmente hacemos la pregunta de si tienen la intención de continuar. Algunas nos dicen que sí, otras nos dicen que no, y hay múltiples razones para cada una de estas alternativas. Todavía las estamos analizando. Pero nos interesa básicamente cómo ingresan, digamos, cuáles son los factores tanto de su situación como de su motivación, es decir, qué condiciones las obligan a buscar trabajo en el sector o las llevaron a buscar trabajo en el sector y qué las motiva a mantenerse dentro del sector a quienes todavía permanecen. Que además, por ahora son trayectorias muy cortas. Uno de los trabajos que estudiamos hacía un análisis sobre trayectorias en el sector de la construcción sin hacerse la pregunta de género, pero lo que descubre, estoy hablando de una tesis que se concluyó hace un par de años, es que las trayectorias más cortas en este momento son las de las mujeres. Esto mismo que señalábamos. Entonces, digamos, sí hay cuestiones que hemos ido captando cuando hablas de renuncias, despidos, salidas, tienen que ver en ocasiones con motivaciones individuales, pero también con las propias decisiones de los empleadores. Una de las cosas que hemos detectado, a pesar de que es un sector que está absorbiendo mujeres, que está incorporando mujeres, es que al momento de contraerse las actividades, digamos, ya sea que concluye una obra o que se detiene la actividad económica a nivel general de la construcción, las primeras que descansan, entre comillas, que es un sinónimo de no volver a emplear, son a las mujeres, obviamente. Y es muy curioso, porque entonces el trabajo que se ha generalizado, como de las mujeres hacen la limpieza, los hombres el trabajo pesado, es trabajo que terminan igual haciendo los hombres. Es decir, que en términos físicos es posible que hagan hombres y mujeres, pero digamos que a ese nivel es lo que hemos ido detectando. ¿Qué es lo que estamos recogiendo? Relatos, básicamente. Es decir, no son biografías redondas, completas, multifuentes, sino los relatos. Y lo que estamos tratando de determinar en esos relatos es la trayectoria.
a partir de cómo ellas mismas lo están explicando. Y al momento de obtener un corpus más o menos numeroso, poder identificar ciertas regularidades o patrones. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Además de, una de las cosas que hemos venido discutiendo también es que los relatos son una fuente heterogénea y múltiple en muchos sentidos. Por un lado, les decíamos, tenemos entrevistas que son muy breves, que nos alcanzan para reconstruir trayectorias, y tenemos entrevistas muy largas, en donde hay un cúmulo de información muy rica para analizar más en términos de subjetividades, de la propia reflexividad de las sujetas, ¿no? En este caso. Entonces, esa misma fuente que estamos construyendo es muy diversa a su interior y tenemos que diferenciarlo. Pero esas mismas entrevistas pueden ser analizadas de muy distinta forma según el objetivo al que estamos, y la pregunta a la que estamos intentando dar respuesta. Eso. Y sobre la pregunta sobre la organización colectiva, hasta ahora lo que hemos visto es que no hay organización colectiva ni en hombres ni en mujeres. Existen los sindicatos, pero cumplen otras funciones totalmente diferentes a las de defender a los trabajadores y a las trabajadoras. Y entonces, bueno, ni los hombres ni las mujeres están organizados, al menos hasta lo que hemos visto, menos las mujeres. Pero sí hemos visto organización de mujeres, esta experiencia que les comentábamos, más informal, más de redes, más del estilo contemporáneo de organización colectiva, que son las redes feministas, las colectivas, bueno, que están generando este tipo de proyectos más informales, pero más amplios, y que se relacionan por Instagram, por redes sociales, que ofrecen sus servicios en redes sociales y que encuentran clientas en redes sociales, y están formando una serie de mercados paralelos, no de las grandes obras, sino de las remodelaciones pequeñas y todo esto que decíamos, pero que implican también el oficio, ¿no? El aprendizaje y el desarrollo de los oficios, y que no solamente es el oficio, sino también saber presupuestar, saber hacer una serie de habilidades que no todas las mujeres con menor escolaridad pueden. Entonces, estas redes que estamos viendo son más de chicas con un poco más de escolaridad, ¿no? Y de activismo y de medios quizás, ¿no? Estamos apenas conociendo estas experiencias, pero sí son otras maneras de organización muy distintas a las del sindicato, por ejemplo, ¿no? Eso todavía no hemos visto gran cosa al respecto, ni para hombres ni para mujeres. No cumplen otras funciones más que las de ir a presionar a veces a las empresas por diferentes razones, cobrar cuotas, por exigir normatividades que no se están cumpliendo y ese tipo de cosas. Sí, sí tienen bastante poder en esa parte, ¿no? Pero no tanto en la parte de defender a los trabajadores. Al menos hasta ahora es lo que vimos. Había otra pregunta. No, creo que ya, ¿verdad? Sí. Creo que ya la contestaron en la otra, ¿no? De que si iba a ser un futuro igualitario pronto o no. Muy pronto no. Y no lo ven. Muy pronto no lo ven así, al parecer. No parece, no. Perfecto. Alice, no sé si tú tengas alguna otra pregunta por ahí, y si no, al menos aquí en el chat, en el chat que yo estoy viendo, no tenemos más preguntas, ¿cierto, Alice? Sí, no hay más preguntas ahí. Yo sí tengo una, sí puedo aprovechar estando acá. Lo mencionaron muy brevemente al principio cuando estaban describiendo el contexto internacional o bueno, fuera del país a lo mejor. No sé si tengan referentes de otros países de la región, que sí es un fenómeno generalizado, o ese avance o esa apertura que están describiendo en el sector acá. Dijeron que hay diferencias también por estados y todo, pero ¿es algo que tiene que ver estrictamente con el contexto acá de la Ciudad de México, o es algo que también observan o a lo mejor han visto estudios sobre otros países de que pase lo mismo? O sea, ¿es una cuestión más generalizada de la época o a qué más se debe? Si pueden elaborar un poco más sobre eso. Pues
No hay gran cantidad de estudios, sí encontramos algunos en Brasil, en Bolivia, en Argentina, en México, pero muy pocos, estudios así a nivel académico. Sí encontramos, por ejemplo, noticias y videos, por ejemplo, de experiencias de mujeres en la construcción en distintos países, pero como experiencias, ¿no? Como videos de YouTube y ese tipo de cosas, sí hay cada vez más. Ahora, estudios académicos sobre el sector de la construcción y las mujeres, realmente encontramos poco. Hay algunos comparativos entre México y Brasil, por ejemplo, Bolivia y México. Bolivia parece que sí hay una mayor participación de las mujeres en obras de construcción, pero realmente hay poco en la región latinoamericana, hasta lo que hemos encontrado, que sí hemos buscado bastante, y no hay el nivel, no hay el número de trabajos que ves, por ejemplo, de la India. Es muy llamativo la cantidad de trabajos que hay sobre la India, porque sí es un fenómeno mucho más notable y mucho más extendido. Y bueno, también hay sobre China algo, algunos países de África, ajá. Pero bueno, como buscamos literatura hasta el momento en inglés y en español, no sabemos qué pasa con otros contextos, todavía no sabemos qué pasa con otros contextos de otros idiomas, ¿no? Entonces, pero probablemente pase algo semejante. Donde más hay literatura es sobre los países más industrializados, Europa, Estados Unidos, Japón, Australia, sí, donde los patrones son muy distintos. Aquí en México, pues fuera de la Ciudad de México, tampoco. Ay, pero parte de lo que estamos pensando es, digamos, esta proporción de 1 de cada 10 a nivel nacional son mujeres y en Ciudad de México esa proporción es 1 de cada 6. Justifica de alguna manera, hace más interesante por qué hacerlo acá. También tiene que ver con con el propio desarrollo de la actividad de la construcción a nivel nacional. Ciudad de México ha sido por excelencia la meca de la construcción. No obstante, en este momento me voy a atrever aquí a compartir un poco una reflexión en clave geográfica que hemos venido discutiendo. Se ha incrementado la actividad de la construcción en los estados, asociado a desarrollos inmobiliarios, por supuesto, también al desarrollo de la industria del turismo, digamos, muchísimas construcciones de esa naturaleza, pero sobre todo la fuerza, eso tiene que ver también con la posibilidad de moverse geográficamente. Y una de las cosas que nosotros estamos como construyendo como hipótesis es que la razón por la que encontramos con mucha más frecuencia mujeres en Ciudad de México con respecto a otros estados es que quienes se pueden mover para ir a esas otras obras son varones. Las mujeres no solamente, digamos, que se están involucrando en la construcción, tienen orígenes urbanos, que no ha sido necesariamente el perfil histórico en la construcción. Muchos, históricamente, el origen de los trabajadores de la construcción ha sido migraciones campo-ciudad. Y en este caso son mujeres de origen urbano, aunque sean de sectores populares. Y muchas de ellas están afincadas en la zona metropolitana de la Ciudad de México porque también están ligadas a sus roles en las familias, en los roles de cuidado. Entonces, que una de las razones por las que hay pocas mujeres o vamos a encontrar muy pocas mujeres en los estados es esto. Esto es una hipótesis que vamos a seguir explorando, no estoy afirmando. Lo hemos ido construyendo, digamos, a partir de este diálogo entre bibliografía y hallazgos, fuentes primarias. No obstante, tenemos conocimiento de que hay experiencias estilo estos grupos de mujeres que trabajan en talachas, que trabajan en servicios a domicilio, en estados como Oaxaca o incluso en Baja California. Pero también vamos a empezar a averiguar si es así y en qué consisten esas experiencias. No estamos tan seguros. No podemos afirmar de qué se trata lo que está pasando en otros espacios. Pues muchísimas gracias y felicidades por ese gran, bueno, potencialmente gran estudio, pero seguramente este gran proyecto que ya están teniendo ahí te suena muy interesante. Igual me uno a las felicitaciones y buenos deseos para el proyecto. Cristina y Leslie, les agradecemos mucho su participación en esta primera sesión del seminario interno.
de este semestre. Y gracias también a los y las conectadas en línea que pudieron hacer de esto justamente un diálogo como Cristina y Leslie querían al inicio, ¿no? Y sin más, pues bueno, los y las esperamos en la siguiente sesión del seminario interno. Muchísimas gracias. Damos por terminada esta sesión. Si Alice ya no tienes alguna otra cosa que agregar. Entonces, muchísimas gracias, Cristina y Leslie. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias por su asistencia.